Saludos a todos. En esta oportunidad vamos a estar viendo el capítulo cuarto. En este capítulo cuarto, que entra dentro del título 10º todavía, vamos a ver que nos va a hablar de la Conferencia de Ciudades y en su artículo 138, que vamos a proceder a leer ahora, nos dice: en el seno de la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales existirá una Conferencia de Ciudades. Vamos a ver qué es esto. De la que formarán parte la Administración General del Estado, la de las comunidades autónomas y los alcaldes de los municipios comprendidos en el ámbito de aplicación del título 10 de esta ley. Bien, pues sabiendo esto, vamos a pasar al título 11. El título 11, ahora ya vamos a cambiar el color para que veamos que estamos dentro de otro título nuevo y que en esta oportunidad van a estar hablando de la tipificación de las infracciones y sanciones por las entidades locales en determinadas materias. Y dentro de este título vamos a estar viendo que comienza con el artículo 139 y vamos a ver de qué se nos habla en este artículo 139. Dice que para la para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales podrán, en defecto de normativa, es decir, cuando no haya norma sectorial específica, establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos siguientes. Pues vamos a ver en los artículos siguientes de qué criterios nos habla y vamos a seguir leyendo, por tanto, el 140, que nos está hablando de la clasificación de las infracciones. ¿Cómo se clasifican las infracciones? Vamos a ver. En el punto 1 dice que las infracciones a las ordenanzas locales a que se refiere el artículo anterior, el que acabamos de leer, se clasifican en muy graves, en graves y en leves. Bueno, pues vamos a ver cada una. Dice que serán muy graves, las primeras muy graves, las voy a señalar además con un punto gordito para que veamos que las muy graves son evidentemente las de mayor importancia. Y vamos a pasar a leer qué se entiende por infracción muy grave. Pues dice la A que una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de los derechos legítimos de otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda clase, conformes con la normativa aplicable o la salubridad u ornato públicos. Salubridad, ornato públicos. El ornato se refiere pues al ornamento, ¿no? La decoración pública, en fin. Siempre que se trate de conductas no subsimibles, este lapsus para no empezar de nuevo el vídeo, en los tipos previstos en el capítulo 4 de la Ley 192 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Vamos a ver qué se entiende también por muy grave. B dice que el impedimento de uso de un servicio público por otras personas con derecho a su utilización. C. El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de un servicio público. D. También son graves, o muy graves mejor dicho, los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio público. E. Es muy grave también el impedimento del uso de un espacio público por una u otras personas con derecho a su utilización. Y por último dice que los actos de deterioro grave e irrelevante de los espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de la seguridad ciudadana. Esto en cuanto a faltas muy graves, pero además dice que las demás infracciones, las graves y las leves, que ahora lo voy a poner con un subrayado un poquito más fino para ver las graves, digamos que las leves deberían de estar con este tipo de subrayado y las graves que no son muy graves con este otro. Por tanto,
¿Qué se entiende ahora por grave y muy grave? Perdón, grave y leve. Pues vamos a ver, vamos a bajar un poco, vamos a quitar esto para ello y voy a seguir subrayando lo grave y muy grave. Grave y leve, ¿de acuerdo? Grave y leve. Se entiende por grave o leve lo siguiente. A. La intensidad de la perturbación, es decir, es en función de la intensidad de esa perturbación en fin, o obstaculización o infracción, pues dependiendo de su intensidad será grave o leve, ¿vale? Y dice que la intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico ejercicio de los derechos de otras personas o actividades, y también la intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato públicos. C. La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de un espacio público por parte de personas con derecho a utilizarlos. D. La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de un servicio público y la intensidad de los daños ocasionados en los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio de un espacio público. Bueno, pues ya sabiendo cuáles son las faltas muy graves y sabiendo cuáles son las leves y las graves, vamos a pasar a leer el artículo 141. En él se nos dice que se nos habla de los límites de las sanciones económicas, cuáles son los límites de estas posibles sanciones económicas. Y para ello se clasifican, salvo previsión legal distinta, en multas de las muy graves, para infracciones muy graves, serán hasta 3.000 euros, es decir, entre 0 y 3.000 euros, ¿vale? Hasta 3.000. A ver, 0 no va a ser, pero que se entiende que hasta 3.000, no que vaya a ser 3.000. Bien, esto lo borro. Las graves, pues hasta 1.500 y las leves hasta 750, ¿vale? El hasta es importante, puede ser un precio que varíe de, pues no sé, para las muy graves pueden ser 2.000, 3.000, para las graves pueden ir desde 750 a 1.500 y para las leves pues desde 0, que no va a ser 0 nunca, hasta 750, ¿vale? ¿Se entiende? Yo creo que está clarito. Vamos a ver ya las disposiciones adicionales. ¿Vale? Ya hemos terminado con los títulos, con los capítulos y vamos a empezar a hablar de las disposiciones generales. Y para eso voy a cambiar el color, voy a poner una naranjita y vamos a ver con este color para saber que estamos hablando ya de las disposiciones generales de esta ley. Vamos a ver las disposiciones adicionales. He dicho yo generales y no es el término. Vamos con la disposición adicional primera. Vamos a ver qué nos dice la disposición adicional primera. Dice el punto 1. Las competencias legislativas o de desarrollo de la legislación del Estado sobre el régimen local asumidas, según lo dispuesto en sus respectivos estatutos, por las comunidades autónomas del Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Islas Baleares, Extremadura y Madrid, se ejercerán según los casos en el marco de lo establecido en el artículo 13 del título 9 de esta ley. Hay que ir ahora a ver este artículo dentro de este título para, pues digamos, tener presente que estos municipios, estas ciudades, pues para la comprensión de este párrafo nos tenemos que ir a ver concretamente esto simultáneamente. Consejo, abrir una pestaña diferente de vuestro navegador y lo vais leyendo, dais al pausa a este vídeo y lo vais leyendo. Dice también, así como si procediere en los términos con el alcance previstos en los artículos 20.2, 32.2, 29 y 30 de la misma. O sea, todo esto se debería leer simultáneamente con este párrafo, ¿vale? Porque esto engloba a estas localidades, a estas ciudades, a estos municipios, en fin, ¿vale? Bien, dice el punto 2, las funciones administrativas que la presente ley atribuye a las comunidades autónomas se entienden transferidas a las mencionadas en el número anterior, que ostentarán asimismo todas aquellas otras funciones de la misma índole que les transfiera la legislación estatal, que ha de dictarse conforme a lo establecido en la disposición final primera de la misma. ¿Vale? Bueno,
en la disposición final primera, pues habrá que ver esa disposición final primera. Vamos a ver la disposición adicional segunda, que habla en todo momento del régimen foral vasco, ¿vale? Vamos a ver qué dice. Las disposiciones de la presente ley, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, es decir, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto para esta región, se aplicarán en los territorios históricos de Áraba o Álava y Guipúzcoa y Vizcaya, sin perjuicio de las siguientes peculiaridades. Vamos a ver cuáles son esas peculiaridades. Punto 1. De acuerdo con la disposición adicional primera de la Constitución y con lo dispuesto en los artículos 3, 24.2 y 37 del Estatuto Vasco, los territorios históricos de Áraba o Álava, Guipúzcoa y Vizcaya organizarán libremente sus propias instituciones y dictarán las normas necesarias para su funcionamiento, amparando y garantizando asimismo las peculiaridades históricas de las entidades locales de sus territorios, sin que les sean de aplicación las contenidas en la presente ley. Es decir, ahí no se les aplicaría las contenidas en esta ley, sino en sus estatutos. En materia de organización provincial. Bien, punto 2. Los territorios históricos a los que hacemos mención ejercerán las competencias que les atribuyen el Estatuto Vasco y la legislación interna de la comunidad autónoma que se dicte en su desarrollo y aplicación, así como las que la presente ley le asigna con carácter general a las diputaciones provinciales. Es decir, esta ley sí que va a tener, importancia como carácter general en las diputaciones provinciales de esas zonas. Punto 3. En el ejercicio de las competencias que el Estatuto y la legislación de la comunidad autónoma que se dicte en su desarrollo y aplicación las asignen, corresponde a las instituciones forales de los territorios históricos el desarrollo normativo y ejecución de la legislación básica del Estado en las materias correspondientes, cuando así se les atribuyan. Punto 4. Cuando las instituciones forales de los territorios históricos realicen actividades en campos cuya titularidad competencial corresponde a la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, les serán de aplicación las normas de esta ley, que disciplinen las relaciones de las diputaciones provinciales con la Administración del Estado y la Administración Autónoma, en su caso, siempre y cuando dichas actividades las ejerciten en calidad de diputaciones provinciales ordinarias y no como instituciones forales, de acuerdo con su régimen especial privativo, en cuyo caso solo serán de aplicación tales normas cuando desarrollen o apliquen la legislación básica del Estado o invadan las competencias de este. Sé que esto parece un poco más difícil, pero bueno, en un par de lecturas más se nos queda. Bien, vamos a seguir con el punto 5 de esta disposición adicional segunda, que dice que en materia de la Hacienda, de las relaciones de los territorios históricos con la Administración del Estado, se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 12-2002, por la que se aprueba el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Las funciones que los artículos 7.4, 26.2 atribuyen a la Administración que ejerza la tutela financiera serán ejercidas en el País Vasco por sus instituciones competentes de conformidad con el artículo 48.5 de la mencionada Ley 12-2002 del 23 de mayo. Punto 6. Los territorios históricos del País Vasco continuarán conservando su régimen especial en materia municipal en lo que afecta al régimen económico-financiero, en los términos de la Ley del Concierto Económico, sin que ello pueda significar un nivel de autonomía de las corporaciones locales vascas inferior al que tengan las demás corporaciones locales, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 115 de la presente ley y de las competencias que a este respecto puedan corresponder a las comunidades autónomas. Bueno, pues ya sabéis, cuando aparece un artículo de esta presente ley o de otras, mi recomendación es que abráis pestaña al lado, lo busquéis y en simultaneidad con este texto se lea para saber a qué atenerse. A dichos efectos, las diputaciones forales desarrollarán los criterios de cálculo de conformidad con lo establecido en el artículo 116 ter de esta ley, recibiendo la comunicación de coste efectivo de los servicios que prestan las entidades locales de sus respectivos territorios. Asimismo, en relación con este artículo 116 bis, bueno, no es el mismo, es otro, que sabéis que el 116 son tres, es el 116 en sí, el bis y el ter.
Pues ahora dice que en relación con el artículo 116 bis de esta ley y en ejercicio de las facultades de tutela financiera, corresponderá a las diputaciones forales la aprobación, concretando las reglas necesarias para su formulación, de los planes económicos financieros de sus respectivas corporaciones de conformidad con la normativa dictada al efecto por el Estado. Igualmente, de acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local, las entidades de ámbito territorial inferior al municipio comunicarán a las instituciones forales sus cuentas y serán estas instituciones forales quienes acuerden su disolución, si así procede, en aplicación a la mencionada disposición. Seguimos. Tiene muchos puntos, como veis, esta disposición adicional segunda. Dice que en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la normativa básica reguladora de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional se aplicará de conformidad con la disposición adicional primera de la Constitución española, con el artículo 149.118a de la misma y con la Ley Orgánica 3/79 por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, teniendo en cuenta que todas las facultades previstas respecto a dicho personal serán asumidas en los términos que establezca la normativa autonómica, incluyendo entre las mismas la facultad de selección, la aprobación de la oferta pública y el empleo para cubrir las vacantes existentes de las plazas correspondientes a las mismas en su ámbito territorial, convocar exclusivamente para su territorio los procesos de provisión para las plazas vacantes en el mismo, la facultad del nombramiento del personal funcionario en dichos procesos de provisión y la asignación del primer destino, así como las situaciones administrativas. Punto 8. El porcentaje de baremo reservado al estatuto del artículo 92 bis 6 se establece en el artículo 65. Aquí me he hecho un poco de lío, os pido disculpas, pero para no volver a leerlo todo, dice que el porcentaje de baremo reservado al Estado en el artículo 92 bis 6 se establece el 65%, atribuyéndose un 30% del total posible a las instituciones competentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco para que fije los méritos que correspondan al conocimiento de las especialidades jurídicas y económico-administrativas que se derivan de sus derechos históricos y especialmente del concierto económico. Dentro del 5% restante, la corporación local interesada podrá establecer libremente los méritos específicos que estime convenientes en razón a las características locales. Punto 9. En el convenio que se establecerá entre las instituciones que tengan encomendada la formación de este personal en el ámbito nacional y el Instituto Vasco de Administración Pública, para la formación por este último de los funcionarios a que se refiere el artículo 92 bis de esta ley, la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá incluir materias o disciplinas propias de sus específicas peculiaridades, con la única condición del cumplimiento de los requisitos mínimos de orden académico que con carácter general estén establecidos por las cuestiones de exigencia común en todo el Estado, nunca superiores a los que rijan para el propio Instituto Nacional de Administración Pública. Bien. 10. El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera, presupuestaria y de contabilidad, tesorería y recaudación de las diputaciones forales se organizará libremente por estas en el marco del concierto económico sin que sea de aplicación lo dispuesto en el artículo 92. Bis, ¿vale? No se aplica lo dispuesto aquí en este artículo que antes se hablaba. Vale, vamos a ver el 11 que ya termina esta disposición adicional segunda, diciendo que en el marco de los objetivos de estabilidad presupuestaria y en virtud de las competencias y facultades que en materia de régimen local, financiación local les confiere la disposición adicional primera de la Constitución española y el Estatuto de Autonomía y la Ley de Concierto Económico y la disposición adicional segunda de la Ley de Bases de Régimen Local, los órganos forales de los territorios históricos vascos determinarán los límites máximos totales del conjunto de las retribuciones y asistencias de los miembros de las corporaciones locales, tanto del personal eventual y del resto de personal al servicio de las corporaciones locales y su sector público y de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. La determinación de tales retribuciones atenderá a los principios de estructura establecidos en su caso por la legislación estatal. He ido más deprisa porque normalmente esto no lo suelen preguntar en un examen en Castilla-La Mancha, como es natural. Pero oye, por si sale, pues yo lo incluyo en estos vídeos.
Vamos a leer la disposición adicional tercera y también la cuarta, que son cortas, para que el vídeo no se extienda demasiado. A lo mejor ya me pienso si meter la disposición adicional quinta. Vamos con la tercera. La presente ley regirá en Navarra en lo que no se oponga al régimen que para su administración local establece el artículo 46 de la Ley Orgánica 1382 de reintegración y mejoramiento del régimen foral de Navarra. A estos efectos, la normativa estatal que, de acuerdo con las leyes citadas en el mencionado precepto, rige en Navarra, se entenderá modificada por las disposiciones contenidas en la presente ley, ¿vale? De acuerdo con lo dispuesto en el número 1 del citado artículo 46, será de aplicación a la Comunidad Foral de Navarra lo establecido en el número 2 de la disposición adicional primera de esta ley. Bueno, pues todo esto hay que cotejarlo, evidentemente, con el artículo 46 y con la disposición adicional primera de esta ley, ¿vale? Bien, vamos con la cuarta. En el supuesto de que, en aplicación de lo previsto en el número 2 del artículo 47 de esta ley, se impidiera de forma parcial o minoritaria la organización comarcal del conjunto del territorio de la comunidad autónoma, la Generalidad de Cataluña, por haber tenido aprobada en el pasado una organización comarcal para la totalidad de su territorio y prever su estatuto, asimismo, una organización comarcal de carácter general, podrá, mediante ley, aprobada por mayoría absoluta de su Asamblea Legislativa, acordar la constitución de la comarca o las comarcas que resten para extender dicha organización a todo su ámbito territorial. Bien, visto esto, la quinta, como es más extensa, voy a ver qué tal voy de tiempo. Ya llevo bastante, son 21 minutos de vídeo, con lo cual en el siguiente vamos a estar leyendo la disposición adicional quinta. Hasta el próximo.